Señor, mi mamá no regresó anoche. El CEO descubre una historia inesperada en la nieve. Javier se levantó de la cama con el corazón hundido, una inquietante presión en su pecho que lo ahogaba. ¿Dónde estás, mamá?, murmuró, mirando la habitación vacía donde su madre solía sentarse a contarle historias. La tormenta de nieve que azotaba el pequeño pueblo parecía querer ocultar todos los secretos, pero lo que más temía era que su madre no regresara del turno nocturno en el hotel. Desde siempre, Rosa había sido su roca, una mujer que enfrentaba cada día con una sonrisa a pesar de las adversidades. Mientras el viento aullaba como un lobo, Javier luchaba con sus pensamientos. La figura de su madre se evocaba como un faro en la oscuridad, recordándole las sacrificadas horas que pasaba limpiando habitaciones, haciendo que los huéspedes se sintieran en casa. Pero esa mañana algo no encajaba. El reloj marcaba las 7 y entre su ansiedad y desesperación decidió salir a buscarla. La nieve caía como un manto blanquecino y frío, haciéndolo dudar en cada paso. Un cúmulo de miedo se alejaba de su mente. ¿Qué tal si algo le había pasado, si no la encontraba? Cada vez que pensaba en las historias que le contaba, podía sentir su valentía, aquella que siempre trató de imponer en él. A medida que avanzaba por las calles, se encontró con su jefe, el CEO de la empresa tecnológica, atrapado en este pueblo olvidado por la tormenta. Javier sintió una mezcla de indignación y desesperación. Este hombre que había vivido un mundo de privilegios, donde los números y las ganancias dictaban su vida, ahora compartía su angustia. «Señor, mi mamá no ha regresado», se atrevió a decirle, su voz trémula llena de desesperación. El CEO, sorprendido por la súbita vulnerabilidad de Javier, comenzó a escuchar. Mientras las rachas de nieve azotaban el cristal, Javier dejó salir su angustia. Su madre como el alma del hotel, la mujer que se desvivía por los demás, invirtiendo su energía en cada rincón. Con cada palabra, la imagen de Rosa se tornaba más vívida. Su lucha se convertía en un eco resonante en el corazón del empresario. ¿Y yo?, pensó el CEO. ¿Cuándo fue la última vez que pensé en ellos, en sus vidas? Algo se sacudía dentro de él mientras escuchaba a Javier. La frialdad de los datos, de los balances, de agregar otras cifras más al crecimiento de su compañía, se desvanecía bajo la presión de la historia de esa limpiadora. Aquella tormenta les unía, forzando al hombre de negocios a enfrentar su propia desconexión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tormenta se intensificaba y el silencio cargado les envolvía. La angustia de Javier era palpable, como un hilo que se tensa hasta el límite. Su mente volaba en espiral, y si nunca más volvía a ver a su madre, esa posibilidad amenazaba con tragarlo todo. Era su apoyo, su heroína, y ahora todo parecía desprenderse de sus manos. Finalmente, entre ruidos de teléfonos deslizados y murmullos nerviosos, lograron comunicarse con Rosa. Pero la conversación tomó un giro inesperado. La emoción temblaba en la voz de su madre. «Javier, hay algo que debo contarte», dijo, revelando un antiguo legado familiar oculto durante años, un patrimonio que podría cambiarlo todo. Con el corazón en la garganta, Javier sintió el peso de un futuro incierto abrumarlo.
Mientras afuera la tormenta continuaba rugiendo, en sus corazones dos hombres se enfrentaban a una realidad que amenazaba con transformarlos. ¿Qué pasaría después? Las preguntas quedaron flotando en el aire mientras la nieve caía y una vida entera aún por descubrir les esperaba. Javier se sentó en la fría banqueta de madera en el vestíbulo del hotel. Su mente bullía con la revelación de su madre, pero también con el miedo a lo que esa información podría significar. Las palabras legado familiar resonaban en su interior como un eco constante, un recordatorio de que su vida podría estar a punto de cambiar de manera irreversible. El peso de la carga que llevaba era más pesado que la tormenta de nieve que se desataba afuera. El CEO, aún presente, lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. En algún rincón de su ser, Javier sentía que este hombre, que había ignorado su existencia, estaba ahora más interesado en su historia que nunca. Era un contraste perturbador que lo llevó a cuestionarse no solo la relación con su madre, sino también su posición en el mundo del trabajo, un ambiente frío, donde lo humano a menudo quedaba relegado a un segundo plano. «Dime, Javier», comenzó el CEO, rompiendo el silencio, «¿qué significa exactamente ese legado? ¿Por qué es tan importante para ti y tu madre?» Las preguntas lo obligaron a mirar más allá del presente. Mientras sus pensamientos giraban como un torbellino, recordó las historias de su madre sobre su familia, sobre cómo su abuela había cultivado una herencia que había quedado olvidada. A medida que hablaba, los fragmentos de su historia se unieron, dando forma a un camino que nunca había contemplado. Era una propiedad, una antigua mansión que, según dicen, guarda secretos. En la familia se habla de un viejo baúl con documentos y objetos que podrían valer más de lo que imaginamos, explicó Javier, su voz temblorosa pero firme. Con cada palabra sentía que se liberaba de un peso que había permanecido en su pecho durante años. El CEO se acercó un poco más. Su mirada ya no era de desdén, sino de interés genuino. ¿Y qué harás con eso? ¿Cómo piensas que va a cambiar tu vida? La pregunta le caló hondo a Javier, como si abriera una nueva posibilidad. La verdad era que hasta ese momento no tenía una respuesta. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo persiguiendo la aprobación en su trabajo y encajando en un molde impuestos por otros, que había olvidado quién era realmente. La imagen de su madre esforzándose por dignificar su trabajo en el hotel chocaba con la idea de heredar algo que podría liberarlo de esa realidad. Las ramificaciones de aquel legado comenzaron a gestarse dentro de él. Podría utilizar esa herencia no solo para cambiar su propia vida, sino también para honrar la memoria de su madre y de aquellos que habían luchado antes que él. Ya no era solo una cuestión de dinero, se trataba de identidad, de valor, de conexión con su pasado. La tormenta continuó azotando el mundo exterior, mientras Javier luchaba con su propia tormenta interna. La oportunidad parecía danzar frente a él, como destellos de luz entre los copos de nieve. Había una decisión que debía tomar, y el eco de la voz de su madre resonaba en su mente. «No temas, hijo, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él». Fue entonces cuando sintió que su futuro dependía de una elección consciente. No podía permitir que las sombras de la desesperación lo cegaran. Así que, con la mirada fija, decidió que independientemente del resultado, iba a actuar para descubrir su herencia, tanto la material como la que representaba su legado familiar. La respuesta se inclinaba hacia el horizonte, inminente. Con cada paso que daba, la tormenta afuera se convirtió en un símbolo de renacimiento. Pero, ¿sería capaz de enfrentar lo que ahí encontrara? Su decisión estaba cerca. Una revelación de sí mismo estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de la pregunta permanecía.
Estaba verdaderamente preparado para descubrir qué había detrás de esa puerta que ahora parecía cerrada. La conversación con el CEO dejó a Javier en un estado de reflexión profunda. Caminaba por los pasillos del hotel, la piel erizada por el contraste entre la calidez de su determinación y el frío inminente en el exterior. La herencia que lo aguardaba se manifestaba ante sus ojos como una ilusión tangible, una mansión, un baúl, secretos. Pero más allá de los objetos materiales, se erguía la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Qué significaba realmente para él la propiedad que podía cambiar su vida? La inminente decisión desató un torrente de autocrítica en Javier. Mientras revisaba en su mente cada aspecto de su vida, la sensación de haber estado atrapado en un callejón sin salida le ahogaba el pecho. Durante años había dejado que sus miedos y la búsqueda de la validación profesional guiaran su camino. Había sido un espectador en su propia historia, temeroso de tomar decisiones que lo alejaban del conformismo. Pero ahora enfrentaba la oportunidad de cambiar esa narrativa. Algo en él se removía a la expectativa de actuación, y aunque la idea de enfrentar su legado lo retaba, no podía ignorar la urgencia de resolver su identidad. ¿Quién era Javier sin la sombra de las expectativas de otros? La pregunta resonaba mientras se acercaba a la puerta de su habitación. Paseó una mano por la madera, como si buscara respuestas ocultas en la superficie. La imagen de su madre le hizo sentir la presión del tiempo. La última conversación con ella, su creencia en la valentía y el trabajo arduo, le estaba pidiendo que no dejara que los miedos lo dominaran. Con un último suspiro profundo, Javier tomó una decisión. Iba a investigar la mansión. Se apresuró a buscar información, a encontrar una conexión con su familia que hasta entonces solo había sido etérea. Días después, se encontraba frente a la antigua mansión, cuyas paredes desgastadas reflejaban tanto la grandeza de su pasado como la tristeza del olvido. La nieve cubría el sendero, y cada paso que daba en ese terreno helado resonaba como una declaración de intenciones. Mientras inspeccionaba el lugar, una mezcla de nerviosismo y emoción florecía dentro de él. La puerta de la entrada crujió cuando la empujó, como si su propio destino estuviera aguardando al otro lado. Dentro, el ambiente estaba impregnado de un aire nostálgico. Cada objeto, cada rincón, le susurraba historias que esperaban ser contadas. La búsqueda del baúl, que había sido solo una leyenda familiar, se tornó en una misión personal. A medida que recorría las habitaciones, empezaron a surgir visiones de su infancia y de las historias de su madre. La cocina que una vez fue el corazón del hogar y la biblioteca que le hablaba de un mundo que siempre había deseado conocer. Pronto se dio cuenta de que no solo buscaba el baúl, estaba buscando una parte de sí mismo, ese hilo perdido que lo conectaba con su identidad familiar. Las fotos en las paredes, los espejos antiguamente pulidos, todo parecía formar un espejo que reflejaba el desafío que enfrentaba. Se sentó en el suelo, rodeado de recuerdos, y sintió el peso de las presiones que había soportado. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje del CEO. Espero saber de ti pronto, Javier. Conociendo tus raíces, también encontrarás un nuevo propósito. Algo en esas palabras resonó profundamente. Javier comprendió que no solo debía enfrentar su legado familiar, sino que también le debía una redefinición a su futuro profesional. Su viaje no solo era luchar por la herencia, sino crear un camino propio en un mundo que a menudo ignoró su voz. Mientras se levantaba, una sombra de emoción se aparece a la distancia. Podría ser el reflejo de su pasado, o podría ser una nueva oportunidad. Con renovada determinación, se preparó para enfrentarse a lo desconocido. Pero aún quedaba una pregunta que lo desvelaba.
¿Podría realmente reconciliar las piezas de su historia mientras lidia con lo que dejó atrás en su presente? El momento crucial se acercaba. El camino hacia el descubrimiento estaba trazado ante él, pero las respuestas estaban más lejos de lo que había anticipado. Una elección clave se dibujaba en el horizonte, y Javier sintió la urgencia de tomarla antes de que la tormenta lo envolviera de nuevo. Así, con el eco de su madre en su corazón, se dispuso a desvelar esos secretos que podrían transformar su vida para siempre. Javier respiró hondo, el aire gélido de la mansión contrarrestando la calidez que le inundaba el pecho. Su mirada, intensa, se movía entre las habitaciones. Cada rincón parecía acecharlo, retándole a desentrañar historias ocultas. No podía permitirse el lujo de vacilar. La misión de descubrir el baúl se transformaría en algo más grande, su reconexión con la esencia misma de su ser. Avanzó con paso firme hacia la biblioteca, un lugar que siempre había sentido como un refugio. Las estanterías, repletas de tomos antiguos, destilaban un aire clásico que lo absorbía. Comenzó a explorar, tocando los lomos de los libros, dejando que la polvareda se posara en sus dedos. La visión de su madre, con un libro en las manos, leyéndole cuentos, lo golpeó con fuerza. ¿Cuántas veces había despreciado su pasión por la literatura a favor de una carrera que nunca había encajado con su verdadero yo? Mientras examinaba un libro que había sido la puerta de entrada a su infancia, una carta se deslizó de sus páginas, dejando al descubierto sus pensamientos en tinta sepia. Era una misiva sin abrir, dirigida a su madre y fechada años atrás. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, la desdobló. Las palabras revelaban un amor profundo, de alguien que había estado presente aún después de su ausencia. Allí, entre las líneas, Javier lee fragmentos que le susurraban sobre sueños compartidos, aventuras y anhelos. Sentimientos que nunca había comprendido del todo, pero que ahora resonaban con intensidad. Sus manos temblaban mientras la carta absorbía su atención. Cada palabra era un eco de lo que su madre había deseado para él. Se dio cuenta de que aquellas cartas que había dejado de lado, consideradas vestigios del pasado, eran en realidad parte integral de su legado. Si no conocía lo que su madre había valorado, ¿cómo podría construir su propio camino sin vivir a ciegas, atrapado en un laberinto sin salida? El desasosiego lo llevó a buscar más. A cada descubrimiento, la presión de revelaciones se hacía palpable, tanto sobre su historia familiar como de sí mismo. Un sonido en el piso de arriba rompió el pesado silencio. Las escaleras crujieron bajo su peso cuando decidió investigar, sintiendo que cada paso lo acercaba a una verdad que amenazaba con desbordar sus emociones. Al llegar al ático, se encontró con un cuarto pequeño, cerrado y cubierto de polvo. La puerta chirrió, revelando un espacio atestado de cajas llenas de recuerdos. A medida que comenzó a abrirlas, el sudor frío le recorrió la espalda. En su interior encontró fotografías, piezas de mobiliario antiguo y un diario, aparentemente olvidado. Con las manos temblorosas, lo tomó, exclusivamente seguro de que contenía respuestas a preguntas que aún no sabía formular. Se sentó en el suelo, palpitando con la tensión de un nuevo descubrimiento. El diario parecía un mapa hacia los secretos familiares. Mientras pasaba las páginas amarillentas, descubrió relatos sobre sacrificios, elecciones difíciles y sueños deferidos. Cada entrada le revelaba partes de su madre que jamás conoció. Las luchas, las dudas y el deseo de que su hijo no repitiera su historia. Sintiéndose abrumado pero a la vez liberado, Javier comprendió que este proceso no se trataba solo de entender su historia familiar. Era su vida la que estaba en juego, su futuro que necesitaba ser forjado con la autenticidad de sus propias aspiraciones.
La idea del CEO emergió en su mente como una oxigenación fresca. Estaba preparado para tomar el control de su narrativa, combinar su legado con sus ambiciones profesionales. Esa fusión era ahora no solo necesaria, sino imperativa. En ese instante, el teléfono vibró de nuevo en su bolsillo. Se repitió el eco de la conversación con el CEO, alimentando su determinación con una chispa renovada. Apresuradamente, sus pensamientos se deslizaron hacia la próxima decisión crucial. ¿Cómo utilizaría todo esto en su vida laboral? La respuesta no estaba clara, pero una nueva certeza había brotado en él. «Estoy listo para enfrentar la tormenta», murmuró para sí mismo, sintiendo el rugido del reconocimiento empoderado que comenzaba a formarse en su corazón. Pero de repente, una sombra se figuró detrás de él. Un sonido inconfundible resonó a sus espaldas. Con la adrenalina corriendo por sus venas, se dio la vuelta, y el corazón le dio un vuelco. ¿Quién o qué lo estaba observando ahora? Esta vez no solo se enfrentaba a su historia, una nueva confrontación se avecinaba. La sombra que emergió tras él se consolidó en la figura de una mujer, con rasgos similares a los de su madre, pero los ojos eran inconfundibles, intensos, inquisitivos, decididos. Javier sintió cómo su historia se violaba con cada latido, mientras su mente analizaba la situación con una agilidad inesperada. Quien se encontraba frente a él no era una aparición, sino un eco de su pasado. Era Clara, su hermana, a quien no había visto desde hacía años. «¿Qué haces aquí?», preguntó Javier, su voz titilando entre el asombro y la frustración. La tensión entre ambos se hacía palpable en el aire polvoriento del ático. Clara respondió con una mirada que irradiaba una mezcla de desdén y cariño, como si conociera más sobre su viaje personal que él mismo. Estaban intersecando sus caminos, pero en un mundo lleno de decisiones a medio tomar. Javier recordó cómo había cambiado su vida tras la muerte de su madre, cómo dejó de priorizar la conexión familiar en busca de un éxito profesional que siempre pareció esquivo. «Vine a buscar respuestas», dijo Clara desafiante. «Sé que aquí hay más de lo que crees. Este lugar guarda fragmentos de nuestra historia que no podemos ignorar». El desafío de su hermana provocó un nuevo torrente de pensamientos en Javier. Esa determinación lo golpeó en un momento en que pensaba que había encontrado la verdad única y definitiva. ¿Acaso él no era el único que necesitaba confrontaciones con el pasado? La lucha interna de ambos surtía efecto, un fuego inextinguible alimentado por recuerdos y visiones de lo que podrían ser sus vidas. «No sé si estoy listo para esto, Clara», confesó, la vulnerabilidad asomando a su voz mientras cerraba el diario, un gesto simbólico de querer conservar el pasado a la vez que lo rehuía. «No se trata de estar listo, Javier, se trata de afrontar. Siempre has querido ser el CEO de tu vida, pero ¿qué significa eso si vives a espaldas de tu historia familiar?» El tono de Clara contrastaba con el de su madre, agridulce, pero firme. «¿Te acuerdas de nuestra conversación sobre valentía? Ahora es momento de ponerla en práctica». Con cada palabra de su hermana, Javier sentía que las antiguas dudas se desvanecían. Hacía tiempo que había dejado de escuchar su voz interior, pero el eco de su madre reverberaba en esos momentos, despertando el espíritu que había decidido enterrar. Frente a ella, su propia historia se sentía como una balanza desequilibrada. La necesidad de explorar sus raíces se tornaba urgente. «¿Tienes la carta?», preguntó Clara, acercándose lentamente a él. «Es un fragmento que puede guiarnos, que nos une de nuevo». Javier sacó la carta desde su bolsillo y se la entregó. Cuando Clara leyó las palabras, una mezcla de nostalgia y tristeza llenó su expresión. Ambos estaban navegando en un mar de emociones sin resolver,
pero en el fondo también había una nueva oportunidad discutida entre ellos: la posibilidad de reconstruir su relación familiar destrozada. «No podemos buscar respuestas si no lo hacemos juntos», dijo Clara, su mirada iluminada por una mezcla de esperanza y profunda decisión. Javier sintió una chispa encenderse dentro de él nuevamente. La decisión de fusionar su legado con sus aspiraciones estaba tomando forma. Podría generar un cambio más significativo de lo que había imaginado. Sin embargo, ese viaje colectivo que intentaban iniciar no sería sencillo. Tendrían que enfrentarse a secretos y verdades que podrían doler. Mientras el frío de la nieve colisionaba con el calor incipiente de sus promesas compartidas, Javier comprendió que se encontraba al borde de una nueva misión. No solo descubrir su propia narrativa, sino también escribir una historia entre hermanos que, a pesar de los años oscurecidos, tenía la fuerza suficiente para iluminarles el camino. Y en ese instante, el sonido del teléfono irrumpió de nuevo en su bolsillo. Al observar la pantalla, una sensación de ansiedad lo abrumó. Era el CEO. ¿Cómo enfrentaría todo esto mientras la vida personal y profesional se entrelazaba de formas imprevistas? Javier debía tomar una decisión crucial. ¿Aceptaría la llamada y abriría un nuevo capítulo en su carrera? ¿O se quedaría a desentrañar estas complejidades del pasado con su hermana? En ese momento, el futuro parecía tan incierto como prometedor. Javier sintió el pulso acelerado mientras miraba el teléfono, confrontando el dilema que se avecinaba. Por un lado, la llamada representaba una puerta abierta hacia el reconocimiento profesional, hacia el estatus que había anhelado durante tanto tiempo. Por otro, Clara estaba allí, a un paso de reescribir su conexión familiar, y eso también era un tipo de éxito, uno que hasta ese momento había ignorado. Un tercer camino se insinuaba entre los dos: el de la incertidumbre. «¿Vas a contestar?», preguntó Clara, su voz un suave recordatorio de los momentos que habían compartido en el pasado, interrumpidos por decisiones que los habían distanciado. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de su hermana, Javier percibía una mezcla de desafío y apoyo, como si pudiera ver a través de sus dilemas personales, como si supiera lo que significaba cada opción en juego. Con un suspiro profundo, Javier bajó el teléfono, la vibración aún pulsando en su mano. La pregunta de Clara lo había afectado más de lo que imaginaba. El legado familiar y su propio crecimiento profesional estaban en continua lucha, y conceder prioridad a uno sobre el otro parecía cada vez más complicado. «No, no voy a contestar», respondió finalmente, sintiendo un ligero alivio acompañar a su decisión. «Hay cosas más importantes que el trabajo en este momento». Clara asintió, como si una parte de ella también necesitara escuchar esa declaración. Javier no podía evitar preguntarse si su elección no era solo sobre el momento presente, sino también sobre el hombre en que quería convertirse. Un líder no debería ser alguien que desatiende sus raíces, pensó, sino uno que las abraza, tanto en la oficina como en casa. Estaban rodeados de imágenes de su infancia en el ático polvoriento, recordatorios de un pasado que parecía repleto de promesas desvanecidas. Clara rompió el silencio. «¿Recuerdas las historias que mamá solía contar sobre este lugar?», preguntó, su tono ahora envuelto en la nostalgia. Hablaba de secretos familiares que solo podíamos descubrir juntos. Las palabras de su hermana provocaron un clic en su mente. Javier sintió que había un camino que ninguno de los dos había explorado: la búsqueda de las historias que habían estado escondidas. Tal vez la clave para su propia identidad y el futuro que deseaba construir estaba enlazada a estos recuerdos, al vínculo que había dejado que se debilitara. «¿Te gustaría buscar esas historias juntos?», sugirió, su voz ahora cargada de determinación. «Tal vez podamos encontrar respuestas no solo sobre nosotros, sino también sobre lo que hemos dejado atrás».
El rostro de Clara se iluminó, y por un instante el pasado pareció desvanecerse, dejando atrás el peso de años perdidos. Javier sentía una conexión renovada y una intención clara para el futuro. El tiempo perdido sería la piedra angular del nuevo capítulo que ambos estaban dispuestos a escribir. Así, comenzaron a revisar viejos álbumes de fotos y documentos que habían sido guardados en cajas, trozos de su historia familiar. Recuerdos de risas compartidas, momentos de felicidad y también de dolor. Javier se dio cuenta de que cada detalle contaba, cada fragmento de su pasado podría ser la clave para trazar un mapa hacia su futuro. A medida que desempacaban recuerdos y emociones, Javier notó un patrón. Muchas de esas historias estaban llenas de sacrificio y valentía, elementos que habían permanecido ocultos bajo el peso de la ambición profesional. Las revelaciones sobre su familia comenzaban a moldear una nueva perspectiva. La fortaleza que había ignorado en su historia ahora emergía con potencia. Pero había algo más. Entre las cartas y los álbumes, Javier descubrió un pequeño diario que pertenecía a su madre. Las primeras páginas estaban llenas de reflexiones y ilusiones sobre sus hijos. Al leer, sintió que una ola de emoción invadía su ser. Ante sus ojos se desdibujaban viejos rencores y el dilema entre el pasado y el futuro palpitaba con urgencia. «Clara, mira esto», dijo, sosteniendo el diario como si fuera un tesoro recién hallado. Su hermana se acercó con curiosidad. En ese momento, sin embargo, el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de texto, esta vez del CEO. Las palabras en la pantalla eran claras y directas. «Necesito tu respuesta sobre la nueva posición. La oferta tiene un plazo». Javier miró a Clara, comprendiendo que mientras se confrontaba con el pasado, el futuro laboral esperaba a la vuelta de la esquina. La presión acumulada se convirtió en un peso palpable. La elección entre el legado personal y profesional nunca había sido tan contundente. «¿Qué harás, Javier?», preguntó Clara, su mirada fija en él, un espejo de su propia incertidumbre. La respuesta parecía escapar de su alcance, pero en su interior una fe renovada comenzaba a surgir. Donde otros veían solo decisiones, él empezaba a percibir caminos abiertos por sí mismos, y entonces se enfrentó a la dualidad de su existencia. El pasado clamaba por ser honrado, mientras su presente lo invitaba a tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de su historia. Con el eco de esas palabras resonando en su mente, Javier tomó aire profundo, dispuesto a dar el paso que cambiaría todo. Sin embargo, ¿hacia dónde lo conduciría esa elección? En el cruce entre lo conocido y lo desconocido, el verdadero desafío apenas comenzaba. Javier sintió que el peso del diario en sus manos era más que un simple libro. Representaba una conexión a su pasado que nunca había explorado realmente. Las palabras de su madre, sus sueños y preocupaciones resonaban en su mente. Aquel descubrimiento podía ser un faro en medio de su incertidumbre personal y profesional. Al mismo tiempo, el mensaje del CEO palpitaba en su mente, esperando respuesta. «Debo contestar», murmuró para sí mismo, sintiéndose atrapado entre dos mundos. Clara, aún leyendo las páginas del diario, no necesitaba preguntarle qué estaba pensando. Ella conocía a su hermano lo suficiente como para saber que, en su interior, la balanza empezaba a inclinarse hacia el pasado. Este momento, en apariencia trivial, era un cruce de caminos monumental. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», preguntó Clara, levantando la vista del diario. «Estas historias podrían decirnos quiénes somos realmente. No podemos ignorarlas». Javier sintió una punzada de culpa. ¿Estaba realmente dispuesto a dejar que una oferta de trabajo definiera su futuro, cuando todo lo que anhelaba conocer y reconciliar estaba frente a él?
La ambición y el deseo por una vida más significativa chocaban en su interior. Sin una respuesta clara, decidieron cerrar el diario y continuar la labor de descubrir a través de los fragmentos de su historia familiar. Mientras pasaban las horas, cada descubrimiento parecía abrir más preguntas que respuestas. Un querido tío que había luchado en una guerra, un abuelo con un don para la pintura, y casi todos ellos habían sacrificado algo por el bien de la familia. Javier comenzó a notar un patrón claro. La valentía y el sacrificio eran los hilos que tejían la identidad de su familia. Sin embargo, lo que más le impactaba era su similar deseo de dejar un legado en su propia vida, pero este parecía eclipsado por el miedo a fracasar en su búsqueda profesional. Al caer la noche y mientras la luz del día desaparecía, Clara rompió el silencio. «¿Cuál es tu mayor miedo, Javier?», preguntó mirándolo directamente a los ojos. Las palabras lo inmovilizaron. Reconocer sus miedos le resultaba más difícil que hablar de sus logros. Por un instante, pudo ver de un modo vívido las distintas facetas de él mismo. El profesional exitoso, el hermano que había dejado atrás las conexiones familiares y el hombre que buscaba significado en un mundo lleno de expectativas ajenas. «El miedo a desilusionar a mamá», admitió la voz entrecortada. «Ella siempre soñó con que fuéramos grandes, pero nunca me preguntó qué significaba eso para mí». Las palabras escaparon como si se tratara de un secreto liberado. En ese momento, Javier comprendió que tenía la responsabilidad no solo de superar las expectativas externas, sino también de alinear su vida con sus propios valores. La lucha interna que había estado sintiendo de manera tan aguda comenzaba a tomar forma. Clara se acercó. La cercanía y el apoyo que ofrecía la hacía sentir menos sola en su propia batalla emocional. «Debes contestar al CEO», dijo suavemente. «Pero asegúrate de que sea la decisión que tú quieras, no la que otros esperan de ti». El tiempo estaba en su contra, pero Javier sentía que había un nuevo ímpetu dentro de él. Estaba comenzando a ver que si bien la ambición era un camino válido, no debía ser el único. Las historias familiares, las lecciones del pasado y su legado personal podían coexistir con su futuro profesional. Con esa idea en mente cogió el teléfono y lo miró de nuevo, el brillo de la pantalla reflejando su determinación creciente. Tenía una decisión que tomar, pero sabía que su elección iba a ir más allá de un simple mensaje. Esta vez, lo que estaba en juego era su propia esencia. Sin embargo, antes de enviar la respuesta, necesitaba un momento más de reflexión. «Clara, hay algo que debo hacer antes», dijo, y el impulso lo llevó hacia la ventana, contemplando las luces distantes de la ciudad, como si esperaran la respuesta que cambiaría todo. Mientras observaba, una idea resplandecía en su mente. Conectar las historias familiares y sus sueños podría darle a su vida un nuevo significado, algo que iría más allá de los confines de una oficina corporativa. Y así, en medio de su inspiración, Javier se sentó de nuevo junto a su hermana, el diario en sus manos, con una resolución que lo llevaría hacia nuevos territorios, donde cada decisión sería un paso hacia el hombre que estaba destinado a ser. Pero antes de poder avanzar, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era otra invitación para un encuentro que podría cambiar su carrera de una forma que él no esperaba. El futuro converge en un instante, y Javier sabía que la respuesta que se avecinaba podría redefinir todo lo que había aprendido hasta ahora. Sería capaz de abrazar su legado familiar mientras apuntaba hacia metas nuevas. La verdad era que el desafío apenas comenzaba. La luz de la pantalla del teléfono parpadeó insistente, llamando la atención de Javier con una urgencia creciente. La invitación era de una inversión empresarial, un encuentro reservado donde la alta dirección discutiría planes de expansión. Era una oportunidad dorada,
algo que representaba un ascenso en su carrera lleno de reconocimiento e influencia. Sin embargo, la urgencia de la oferta contrastaba con el eco de las palabras de su madre y las emociones crudas que ahora sentía en su interior. ¿Quién era?, preguntó Clara, aún intuyendo la tensión que emanaba de su hermano. Una reunión con el CEO para discutir una nueva propuesta, respondió Javier, incapaz de ocultar su indecisión. La promesa de progreso profesional le susurraba dulcemente al oído, pero al mismo tiempo el relato del pasado, reflejado en las páginas del diario, lo llamaba desde el fondo de su ser. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a repasar sus opciones. En su mente, las opiniones de sus colegas resonaban, llenas de envidia y expectativa. Sin embargo, el miedo a desilusionar a su madre lo mantenía anclado. Ella había trabajado tan duro para que él tuviera mejores oportunidades. Sin embargo, nunca lo había presionado a seguir un camino específico. La pregunta que surgía continuamente en su mente era, ¿qué valía más? ¿La satisfacción de cumplir con las expectativas ajenas o la valentía de seguir su propia voz? En su interior, una batalla bullía entre el deseo de heredar la ambición familiar y la urgencia de encontrar su verdadero propósito. ¿Y si esto no es lo que realmente quiero?, murmuró Javier, sintiéndose atrapado en su propio laberinto emocional. El peso de su decisión se tornaba, a cada instante, más pesado. Clara, que había estado observando con atención, decidió ofrecer su perspectiva. A veces, el verdadero legado no es solo lo que se hace, sino cómo se siente al hacerlo. No se trata solo de escalar, se trata de la montaña que decides escalar. Sus palabras resonaron en Javier, apuñalando las dudas que lo mantenían inmóvil. En su mente, la imagen de su madre sonriendo mientras le contaba historias de su infancia cobraba vida, llenándolo de confianza y nostalgia. El momento para decidir había llegado, y sabía que si su elección se basaba en el miedo, nunca se liberaría de las cadenas que él mismo había forjado. Finalmente, antes de romper el silencio que lo envolvía, se volvió hacia su hermana y confesó: «Quiero hacer algo que importe, algo que lo conecte a nuestro legado». Decidido, buscó un bolígrafo y un cuaderno, dispuesto a bosquejar sus ideas. Estas no serían solo números y proyecciones, serían una representación de sus aspiraciones, una carta de presentación de su verdadero yo. Era su forma de reconciliar lo que había aprendido y lo que deseaba alcanzar, fusionando el pasado y el futuro en un mismo camino. La sala se llenó de concentración mientras recopilaba sus pensamientos. Cada trazo del bolígrafo era como un hilo que tejía un nuevo mapa para su vida. Su visión comenzó a moldearse, y con ello, la confianza brotaba como un río desbordado. Ahora, lejos del eco de las expectativas ajenas, Javier estaba listo para presentar una propuesta que reflejara su esencia. Quería compartir la historia de su familia, no solo como un testimonio de sus raíces, sino también como un componente vital de su modelo de negocio. Lo que había aprendido del diario y de sus experiencias personales sería la clave para un enfoque innovador, un plan que podría cambiar la dirección de la empresa y posiblemente su propia vida. Con un brillo renovado en los ojos, recitó la primera frase de su propuesta. Sabía que este momento era un paso crucial en su evolución profesional, un punto de inflexión que envolvería su legado familiar de un modo que nunca había imaginado. Al terminar la noche, una emoción indescriptible se instaló dentro de él. «Es el momento, Clara. Estoy listo para enfrentar lo que venga, tanto en la reunión como en mi vida», declaró, girándose hacia ella con confianza. Sin embargo, mientras se preparaba para el encuentro del día siguiente, un inusual mensaje apareció en su teléfono. Un mensaje que indicaba que su historia personal había llamado la atención de alguien importante del pasado. Era un viejo conocido,
alguien que podría representar un revés inesperado en su renovada trayectoria. La emoción se transformó en inquietud. Javier sabía que el viaje hacia el descubrimiento personal estaba a punto de volverse mucho más complejo y posiblemente revelador. La realidad lo desafiaba de una manera que no imaginaba y estaba listo para enfrentar lo que se avecinara. ¿Sería capaz de mantener el rumbo que había decidido o habría fuerzas externas que lo distraerían de su nuevo propósito? El día siguiente se presentó con un cielo gris, como un anticipo de las tormentas internas que Javier llevaba consigo. Aunque la luz matutina intentaba entrar por la ventana, su mente estaba ocupada con la inminente reunión. Las palabras que había escrito la noche anterior habían trazado un nuevo camino, pero la incertidumbre todavía lo acechaba. La alerta en su teléfono lo había sacudido. El mensaje era de su viejo amigo Martín, alguien con quien había compartido risas y secretos, pero cuya ambición a menudo había estado a la altura de su arrogancia. La invocación de su figura era inquietante. Por un lado, el recuerdo de tiempos más simples y despreocupados, y por otro, la sombra de una rivalidad que siempre había existido entre ellos. Aquel mensaje era una invitación a un almuerzo en el que ibas a encontrarlo. Sin embargo, la sensación de que Martín podría poner en duda sus motivaciones lo llevó a cuestionar si debía asistir. Mientras se preparaba, Javier se detuvo frente al espejo. Vio a un hombre cuya imagen entrelazaba sueños de grandeza con la presión de demostrar que era digno de su legado familiar. Las palabras de Clara resonaban en su mente, empujándolo a tomar decisiones que valieran la pena más allá de las expectativas que otros habían depositado en él. Había decidido presentar su propuesta de forma auténtica, pero la aparición de Martín parecía un obstáculo, una prueba de su determinación. En su camino hacia la oficina, el ajetreo de la ciudad lo envolvió, pero cada paso se sentía como un acto de resistencia. Había una voz que resonaba entre la multitud. ¿Por qué no dar un giro inesperado? Era un llamado a su valentía, a desafiar no solo a Martín, sino a todas las dudas que podrían bloquear su camino. Cuando llegó a la reunión, el ambiente estaba cargado de expectativas. El CEO, un hombre imponente con una reputación que inspiraba tanto respeto como respeto, lo recibió con un apretón de manos firme. La sala estaba llena de rostros conocidos, cada uno cuya mirada parecía preguntar, ¿qué tienes para ofrecer? Era un momento en el que la historia de su familia se volvería un componente vital de la propuesta, como un puente entre el pasado y el futuro. Mientras comenzaba a exponer sus ideas, su voz se volvió clara y firme. A medida que hablaba de la herencia familiar y de cómo su madre había luchado para mantener a la familia unida, notó que algunos de los directores mantenían la atención en sus palabras, asintiendo con claridad. Cada anécdota que incluía acercaba a la audiencia a una historia vivencial, haciendo resonar el propósito detrás de lo que presentaba. Pero mientras se nutría de esa energía, su mente seguía divagando hacia el encuentro con Martín. La tensión aumentaba interiormente. ¿Tendría Martín algo que lo desestabilizara? ¿O representaría un nuevo capítulo en su vida? La presentación concluyó en un clímax de emoción y compromiso, dejando a su alrededor un aura palpable de interés renovado. El silencio que siguió fue casi abrumador, y por un breve momento Javier sintió que el mundo había quedado suspendido. Esa sensación de victoria se vio interrumpida por un nuevo mensaje en su teléfono. La pantalla de su dispositivo iluminó su rostro con un tono helado. Era de Martín. Escuché sobre tu presentación. Me gustaría hablar. Hay asuntos familiares que podrían interesarte. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Esa revelación lo sacudió.
¿Qué tipo de secretos traía su amigo que podría alterar el rumbo que recientemente había comenzado a trazar? La llamada a lo desconocido ahora era urgente y tendría que decidir. ¿Se enfrentaría a su pasado o seguiría adelante con la promesa de su futuro? La incertidumbre se sentía más viva que nunca, mientras un nuevo dilema personal se alzaba frente a él. La lucha por mantener su autenticidad estaba a punto de intensificarse, y el destino de su legado parecía pender de un hilo. Javier se encontró en un punto crítico de su vida. Había puesto tanto empeño en presentar su propuesta ante el CEO y el resto de la directiva, destilando la esencia de su legado familiar y la búsqueda de significado que había tomado forma en él. Sin embargo, ahora estaba sintiendo el peso de un nuevo dilema. El mensaje de Martín retumbaba en su cabeza, como un eco lejano y amenazante. Mientras aguardaba la respuesta del CEO a su presentación, una mezcla de ansiedad y determinación se apoderó de su ser. Había comenzado a encontrar su lugar en el mundo laboral. Una voz que resonaba con la historia de su madre, con todo lo que había luchado y soñado. Pero la invitación de Martín parecía un regreso a la zona de conflicto que había querido dejar atrás. La idea de que su viejo amigo pudiera tener información que alterara su visión del pasado le provocaba un revoloteo en el estómago. No podía ignorar el hecho de que también necesitaba cerrar el capítulo con su historia familiar antes de avanzar. Así que, para tomar una decisión clara, miró a Clara. Ella siempre había sido su apoyo incondicional y sabía lo que estaba en juego en el inminente encuentro. ¿Crees que debería ir?, preguntó, la voz titubeante al pensarlo. Se sentía como un árbol en la tormenta, con sus raíces aferradas, pero desafiante al viento que intentaba arrancarlo. Clara lo observó con una sabiduría silenciosa. Luego inclinó la cabeza. Tú decides, Javier, pero recuerda, este viaje no es solo sobre lo que Martín tenga que decir, es sobre ti y lo que quieres construir a partir de lo que has aprendido. Las palabras de su hermana calaron hondo. Tenía razón, no era solo acerca de la historia de su madre o de lo que Martín pudiera decir. Se trataba de su identidad y de definirse a sí mismo en medio de las expectativas, diáfano y sin temor. Finalmente, tomó la decisión. Asistiría al encuentro con Martín, pero lo haría para buscar respuestas, no para ceder a viejas presiones. En el fondo, estaba dispuesto a enfrentar cualquier secreto que pudiera surgir, armado con una renovada confianza en su voz personal y en el legado que tenía con su madre. El día del almuerzo llegó rápidamente y, cuando Javier se encontró con Martín, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Martín lucía igual de ambicioso como siempre, pero algo en su mirada había cambiado. Había una sombra que lo rodeaba, lo que lo hacía parecer más vulnerable que antes. «No puedo creer que hayas dado este paso, Javier», dijo Martín, intentando sonar despreocupado. «Estoy emocionado por tu propuesta, pero también creo que hay cuentos en nuestra familia que debes conocer». Las palabras resonaron entre ellos como un eco del pasado que Javier había intentado enterrar. Cada comentario que hacía su amigo traía consigo la posibilidad de revelar secretos que podrían cambiar el rumbo de su historia familiar. «Dime qué sabes», contestó Javier, su determinación firme. «Necesito saber si lo que está en juego en mi vida es simplemente el éxito o algo más significativo». Martín lo miró con sorpresa, pero luego su rostro se transformó en seriedad. «Es sobre tu abuelo, Javier, sobre la industria que fundó y las decisiones que tomó. Las ramificaciones de esas decisiones repercuten incluso hoy. Algunas cosas nunca fueron contadas». Las palabras de su amigo lo atravesaron como un rayo de luz. Las revelaciones que acompañaban su apellido eran mucho más complejas de lo que había imaginado.
De repente, el deseo de entender su identidad con más claridad se volvió urgente. Su abuelo había dejado un vacío en su historia familiar, pero there también había una lección vinculada a su legado. Martín continuó hablando, y Javier se sintió como si estuviera desenterrando su historia familiar pieza por pieza. Entre anécdotas y detalles ocultos, empezaron a surgir verdades que retumbaban en sus venas, extendiéndose como una lava de conocimiento que desbordaba su ser. Con cada conversación, entendió que su vida laboral y familiar estaban en una encrucijada, pero que ahora él tenía el poder de elegir su dirección. La confianza que había ganado lo lanzó hacia adelante. Podía ser el arquitecto de su historia, abrazando su pasado sin permitir que dictara su futuro. Esa tarde, después del almuerzo, Javier decidió que se iba a enfocar en su propuesta laboral, inspirada por las nuevas revelaciones. Escribió un mensaje al CEO, donde reafirmaba su visión y traía a colación las lecciones que había aprendido, uniendo su vida personal con su desarrollo profesional. La respuesta que recibió fue positiva y entusiasta. El CEO había decidido escuchar más de lo que él tenía que ofrecer, lo que daba a Javier la oportunidad de demostrar que su historia familiar no solo era digna de ser contada, sino también de ser implantada en la cultura de la empresa. La combinación de su legado familiar y su renovada ambición lo llevó a convertirse en un renovado visón de propósito. Nunca más sería un espectador en su propia vida. Ahora sabía que lo que verdaderamente importaba era abrazar su identidad y las lecciones aprendidas. Con una nueva confianza y disposición, Javier se enfrentó al futuro con valentía. Había logrado equilibrar su herencia con su ambición en forma creativa. Las sombras del pasado ya no lo asediaban, sino que se convertían en una parte integral de lo que estaba construyendo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Javier sonrió sintiéndose en paz. Sabía que sus decisiones lo llevarían a un viaje lleno de descubrimientos, conexión y significado personal, siempre en búsqueda de la verdad detrás de su legado familiar. Con un peso aflojado en su pecho, sintió que por fin había encontrado su camino, un lugar donde su historia y su ambición podían coexistir, iluminando el camino hacia un futuro brillante. La vida es, en última instancia, un viaje de elección y redescubrimiento, y Javier estaba listo para enfrentar el siguiente capítulo de su historia con confianza y valentía. ¿Y tú? ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida que definirán tu propio legado? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a compartir estas narrativas transformadoras. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión y ser parte de este viaje de autodescubrimiento. Este es el momento de mostrar su apoyo e impactar la vida de otros. No esperen ni un segundo más.